Ante nada, ya el servicio está abierto. Quisiera de inmediato, para ganar tiempo, dar lectura al versículo bíblico de esta noche, que tendremos con la ayuda del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 19, y vamos a dar lectura en el versículo 10. Un solo versículo que tendremos para esta noche. Con la ayuda del Señor leeremos este versículo. San Lucas, capítulo 19, versículo 10. Y dice así, si ya lo han encontrado nuestros amados hermanos en sus casas, con toda reverencia, da lectura a la palabra de nuestro Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. La gloria a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y este ha sido el versículo que Dios ha puesto en mi corazón. No quise leer todo el párrafo, es un párrafo bien conocido, que tiene una tremenda bendición, pero yo quisiera identificarme en este último versículo y quiero compartirlo también con toda la audiencia de esta noche, en todo lugar donde están mis hermanos conectados, poder que miremos juntos esta palabra que tiene una tremenda importancia dentro de lo que somos hoy día. ¿Qué dice este versículo? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Dios nos bendiga. Quiero decir, hermanos, que, amada iglesia, que allá por el año 1977, el Señor permitió llamar a mis padres, a mi papá y a mi mamá. Pero yo no nací en un hogar cristiano, sino que Dios en esos años llamó a mis padres. Mi padre estaba ya totalmente perdido en el mundo, en los deleites, en los vicios, encadenado por Satanás en aquellos años. Mi mamá estaba desahuciada de la ciencia médica. Ya allá en Temuco, en la 9ª región, en Temuco, no había más oportunidad para mi mamá que estuviera en el hospital. Los médicos le dijeron a mi papá, llévesela, de aquí a unos 15 días su esposa va a fallecer. Entonces, prepárese para ese momento. No estaba en mis padres, no había esperanza. No estaba en ello el buscar o el mirar al Señor. En esa aflicción, en ese año, yo tenía más o menos 6 años de edad. Un hermanito mayor y una hermana menor. 3 hijos que nacimos del matrimonio. Pequeños. Como dice en Efesios, que estábamos ya envueltos en delitos y pecado. Sin esperanza, estábamos muertos. Pero al Señor le plació cumplir en mi Padre su misericordia. Amén. Hacerse presente en el amor que Él vino a mostrar al mundo. A buscar aquello que ya estaba perdido. Por eso dice el versículo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Entonces Dios nos bendiga. Y usted irá en su hogar, y yo también estaba en esta misma condición.
el evangelio que hoy tenemos en nuestra vida es un evangelio donde hemos visto grandes milagros. Cuando Dios llama a mi padre, mi mamá, como a los 30 días que los hermanos empezaron a llegar a orar, porque era un lugar de campo, ahí me crié, un lugar de campo. Una casita de oración muy pequeña, muy chiquita. Ahí había un matrimonio que Dios había obrado en ellos. Un matrimonio campesino, indígena, por cierto, sin apariencia. En ese tiempo, sin apariencia, pero Cristo había orado dentro de su alma. Amén. El Señor había obrado en este matrimonio. Este matrimonio y sus familias cantaban y atendían la reunión los días martes, jueves, sábado y domingo. Ahí recurre mi papá a pedir ayuda. Ya no había dónde más ir. Mi papá recurre a ese matrimonio a decirle, por favor, vengan a orar a mi casa para que Dios tuviera misericordia. Mi mamá lo que quería que la iglesia orara para que ella muriera y descansara. Sus dolores, su angustia era tan grande. Pero Dios vino a buscar lo que ya estaba perdido. Alabado sea el nombre del Señor. Glorificado sea Dios para siempre. En Corintios, en el capítulo 1, versículo 27, me dice a mí, y esto es lo grande, que Cristo vino a buscar a lo que estaba perdido, a lo necio, a lo vil, a lo que no tenía valor, a lo vil del mundo. A eso escogió Dios, y esa era la condición cuando Dios me encontró. Aleluya, porque ese es el evangelio que hoy predicamos. Un evangelio con obra, un evangelio donde vemos milagros, y creo que nuestra amada iglesia, un 60 o 70% de los que pertenecemos, tenemos algo que decir, tenemos algo que contar, porque Cristo se ha manifestado. Por eso quiero compartir con usted. Es una noche de alabanza, de gratitud, de demostrar, de reconocer de dónde Dios nos llamó. Entonces Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Un hogar sin Cristo está perdido. No hay esperanza. Nuestro hogar, nuestra familia, destruida total. Pero dentro el Señor. Lo vil del mundo, lo necio, lo que no tenía valor, lo escogió Dios. Así nos encontró a nosotros. Entonces, Dios nos bendiga. ¿Y a cuántos de los que en esta noche estamos conectados no ha hecho el Señor la misma obra? Gloria sea al Señor. En Isaías dice el profeta, a causa de nuestros pecados, estábamos como una podrida llaga, muertos, sin esperanza. Pero Dios tuvo misericordia. Él tuvo amor y nos rescató. Hoy día tenemos vida. Entonces, quisiera, como decía al comienzo, compartir con ustedes de dónde Dios nos rescató. Hoy día soy feliz. Hoy día me siento orgulloso de haber alcanzado la salvación de nuestra vida. No porque tenga hoy día esta honra de estar a la cabeza de la iglesia acá en Sao Paulo, porque no buscaba esta bendición, pero Dios me tenía escogido. Un día Dios perdonó a mis padres. Ellos supieron conducirnos ahora a la casa de Dios, porque Dios los salvó, los perdonó. Mi madre, el Señor la levantó con vida. Era un milagro para la vecindad, era un milagro para la iglesia, para los doctores que habían dicho llévesela, y porque ya en 15 días va a estar en el cementerio. Pero ¿qué dice
El salmista David: yo soy aquel que rescato del hoyo tu vida. Aleluya, porque Él es real. Cristo es real. Y Él lo hizo con mi madre, con mi padre. Sacó el Señor, lo limpió de toda contaminación. Y Dios lo colocó a mi papá hasta el día de hoy, con sus 78, 77 años, como encargado en aquel campo. Han pasado muchos años y ahí está, alabando al Señor. Dios nos bendijo. Esa casita que había, que nunca me voy a olvidar, una casita que solamente eran 4 paredes, media torcida por un lado, ya caía, porque la situación era muy complicada, pero el Señor que llamó para bendecirnos, porque para eso nos llama, para hacernos mucho bien, para cambiar nuestra vida, para cambiar lo que somos. Dios permitió traer bendición. Ahora Dios nos arregló la situación de vida. Empezamos a disfrutar del amor del Señor. Mis padres siempre guardaron este temor, pero crecí como joven aprendiendo todo el trabajo de la iglesia, pero sin salvación. ¿Cuánto de nuestros hermanos, señoritas joven, por ahí están todavía sin esta bendición? Cristo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Hoy tenemos la bendición, vivimos los días de gracia, donde el amor de Dios todavía llama al pecador, todavía hace la invitación. Ven, ven, ven a mí, que yo te haré descansar. No sufras más en la situación que está. Escucha mi voz. ¿No es la invitación del Señor? Si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis por más tiempo vuestro corazón. Entonces, quiero decir que yo, hermanos, a mis 15 años ya sabía lo que era estar en la calle predicando, cantando. Éramos los que cantábamos en el campito, en el local, junto a mis hermanos y un grupito de jóvenes, pero sin salvación. Llegó el momento en que entró la rebeldía a mi corazón y ya no quería nada con la iglesia, nada con el evangelio. Mi deseo era estar lejos, porque mis padres todos los días había que orar, había que estar cantando en la noche, sobre todo en el invierno, allá en la 9ª región, días de mucha lluvia, pero era un padre que él se sentaba después de haber tomado los mates que se toman allá. Mi papá tomaba el himnario o una libreta que él mismo la escribía a lápiz, hacía mano, y empezaba a cantar y nos decía: cantaremos esta noche, entonaremos este himno, entonaremos, aprenderemos para que en la iglesia lo cantemos. Así que mi padre siempre tenía ese cantar, porque él era muy bueno para cantar. En la vida mundana hacía fiesta con toda la gente de la vecindad. Pero cuando se convierte a Dios, ahora empieza a cantar los himnos, las alabanzas, y ahí nos sometió. Y esto era cansador todos los días. Ya entró una rebeldía. Entró el deseo de estar con los amigos, con él, allá fuera de la casa, fuera de la iglesia. Y llegó el momento en que ya pensé de irme con ellos, porque no tenía obra. Esto era muy triste para mis padres. Lloraron ellos mucho por mí, porque veían que mi caminar se desviaba, se iba de la iglesia. Pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Alabo a Dios. Dice que de antes que nos formásemos, ya estábamos escogidos. Entonces, en esta noche, que Dios nos bendiga. Hasta hoy, dice en Isaías: he aquí que no se ha cortado el brazo de Jehová, ni su oído se ha agravado. El Señor
hizo una obra muy grande dentro de mí cuando yo tenía el deseo de irme a la casa. Me gustaba mucho el fútbol, el jogar bola, dicen acá en portugués, jogar bola, estar en la cuadra con los amigos, jugar, hacer competencia, torneo le llamamos en la 9ª región, torneo, y eso estaba dentro de mi corazón. Así cantaba en la iglesia, así glorificaba a Dios. Dentro de mí solamente me había aprendido todo, pero Dios no había hecho una obra. Eso me llevó a pensar que yo no tenía parte en la iglesia, que yo no servía en la iglesia. Entonces a mi padre le era un problema. Tenía un hermano mayor y todos los días mi papá estaba sometiéndonos y exigiéndonos para que estuviéramos en la iglesia. Esto se formó ya en el hogar un problema. No íbamos al culto porque estábamos jugando fútbol. Llegábamos a media reunión después de la predicación porque nuestra vida estaba ya en la cancha. Así que dije yo, no hago sufrir a mis padres, es mejor que me vaya, ya voy a cumplirme 18 años y yo me mando solo. Y ese era mi pensamiento. Pero un día el Señor me salvó. Tuve ese encuentro con el Señor. Y esto es lo más grande ahora para un cristiano, para una persona que dice que alaba a Cristo, es ese encuentro personal con Él. Y eso es lo que toda la iglesia debiera tener. Llegué a ese localito de campo a las 7 de la mañana, un día sábado, había un torneo el domingo. Yo era el que había organizado con mi hermano el torneo. Y mi papá nos decía a la semana, yo no quiero que vayan a la cancha. Ya está bueno, he hablado con ustedes. Sí, papá, pero dicen que hay un torneo, no tengo idea, no sabemos. Y nosotros éramos los que organizamos. Pero a él le decíamos, no sé, no tenemos idea. Papá, no sabemos qué pasa. Él decía, yo no quiero que vaya. Pero por dentro nosotros teníamos el torneo en el corazón, todo estaba ahí. Así que el día jueves mi papá era el predicador, tomó el cuaderno donde se hacía la lista de la cadena de oración y me dice él, ¿vamos a orar los dos? No, le digo, porque el día antes habíamos estado discutiendo en la casa que no van a ir ustedes a la cancha, no quiero que vayan más. Y ahí se formó una discusión, no voy a orar con usted. Enojado, con un peso en el corazón tremendo, y le digo a mi papá, no oro más con usted. Él dice, bueno, está bien, oraré solo. Y de ahí nace de mí, pero después de usted anóteme. Me quedó mirando medio sorprendido, pues. ¿Vas a orar solo? Sí, voy a orar solito esta vez. Y ese fue el día glorioso. Ese fue el día cuando Cristo vino a mi corazón. De ahí, el día sábado a las 7 de la mañana, le digo al Señor, si tú existes, Señor, cámbiame, transforma mi vida. Señor, si yo te voy a servir, no dejes que me vaya de mi casa. Pero si no te voy a servir, déjame irme lejos y mi Padre que te sirva. Pero yo no quiero verlo llorar. Hermano, fue todo lo que oré cuando siento algo grande en mi vida. Que no supe qué aconteció conmigo. Solo me hizo llorar. Y cuando quise hablar, salió un aleluya. Cuando quise abrir mi boca, lo único que decía, aleluya, aleluya, aleluya. No sabía jamás, había tenido yo esa experiencia, pero fue el comienzo de mi vida en el Señor. Él alcanzó a mi alma. Ese día cayó mi carga y mi atadura. Me levanté una nueva criatura. Se acabó el torneo, se apagó todo. El día domingo me fui al Lautaro. Estaba ya mi pastor. Llegué como a las 9 de la mañana. Dicen que me buscaban a mí para poder que estuviéramos en el torneo, porque yo era el que había organizado, teníamos todo, y ya no me encontraron en casa. ¿Y dónde está? No, salió para Lautaro. ¿Pero cómo? ¿Ah?
pero Dios me había cambiado, había hecho una nueva criatura. Qué lindo es poder ahora testificar. Y es lo que hoy día puedo decir con amplia libertad. La iglesia tiene que tener este encuentro con Cristo, el encuentro con Dios. No solamente tenerlo en conocimiento, porque el evangelio no es conocimiento, no es aprenderse la Biblia, aprenderse los himnos, aprender a orar. No es eso el evangelio. El evangelio es un cambio, que nuestra vida que llevamos muera y volvamos a nacer de nuevo. Como Dios se lo dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. San Juan capítulo 3, tienes que nacer de nuevo. Se confunde Nicodemo porque él, siendo una persona que tenía todo el conocimiento, pero entra en una confusión. ¿No será que a usted le está pasando lo mismo cuando hablamos de un encuentro con Cristo? ¿Cómo será esto? Es una bendición que podemos testificar. Dios nos bendiga, Dios nos ayude a que en este tiempo la iglesia que en esta noche está conectada pueda tener ese encuentro con Él. Si lo ha tenido, si ha tenido un momento de encuentro con Dios, sea todos los días igual. El Espíritu Santo todos los días nos haga estar en la presencia del Señor. Que no queden recuerdos solamente, que no vivamos de eso, sino que podamos vivir un evangelio lleno del Espíritu, donde nuestra alma se ofrenda al Señor. Dios nos bendiga. Entonces Nicodemo, cuando le dice el Señor, tienes que nacer, pero ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede? Jesús le dice, siendo tú un judío, conociendo las cosas y no entiendes. Usted, muchos de mis hermanos que están hoy día conectados, quizás conociendo todo, pero no han podido entender. Lo que leímos, encontramos a otro varón, a Zaqueo, con un deseo de conocer al Señor. Él quería conocerlo, quería verlo. Ahora era bajo de estatura, tuvo que subirse a un árbol, pero cuando estaba Cristo frente a él, como en esta noche, está frente a usted, está frente a mí el Señor, Cristo le dice a Zaqueo, le dice, desciende de ahí. Es necesario que hoy yo entre a tu casa. Esa es la invitación, en la situación en que estamos, en la situación en que nos encontremos. Dios te bendiga. Dios no quiere a nosotros que nos humillemos, quiere que nos bajemos de las estaturas que tenemos en la vida, de lo que hemos alcanzado, para que obtengamos nuestra salvación. Ahí está esperándonos el Señor, ahí está Él. Dios nos bendiga. En Job, este varón dice que de oída te había oído. ¿Cuánto de la iglesia que en esta noche está escuchando solo de oída? Pero él decía, hermanos, hoy mis ojos te ven. Aleluya. Gloria sea al Señor. Hoy tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero de oídas te había oído. Allá donde está usted, en el cuarto, detrás de una pantalla, de un teléfono. La palabra del Señor quiere que usted tenga ese encuentro personal. Eso es lo que nos va a dar la libertad para pararnos y caminar a la vida eterna. Entonces, en esta noche, amada iglesia, Él vino a salvar lo que estaba perdido. No vino solo a los pobres. Zaqueo era un varón que tenía una postura muy alta. Era un varón rico. Entonces, no hace acepción de personas, sino que lo que mira es que no nos perdamos, nos humillemos. Job dice que se humilló al polvo, a la ceniza. Reconoce que solo el amor de Dios podía haber hecho de haber alcanzado y de ver a Dios. Entonces Dios nos bendiga.
Lo último que quisiera compartir con usted, y con esto quiero terminar porque el tiempo es muy breve, pero mire, amada iglesia, no nos acostumbremos, no continúe usted en esta vida de llevar un evangelio aprendido. No, hoy día es necesario que usted y yo tengamos claro que para llegar a la vida eterna tengamos que tener ese encuentro con el Señor. Y Él está esperándonos a que usted y yo demos el paso. Yo tengo mi salvación. Él me salvó y me perdonó. Pero acá en Sao Paulo, en mi predicación, démosle lugar al Señor. Abracemos la fe porque Él es nuestro Salvador y vivamos una vida cristiana en la cual nos va a llevar a los cielos. Mire, en el capítulo 29 de Isaías, con esto quiero terminar, versículo 13. Quiero dar lectura a este versículo, que dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que se le ha sido enseñado. ¿Me entienden? No es más que un mandamiento de hombre que se le ha sido enseñado. Eso no es el evangelio. El evangelio es recibir a Cristo. El evangelio es un poder, como dice el apóstol, que transforma. Lo hizo con el apóstol Pablo, lo hizo conmigo, lo hizo con mis amados pastores, con la amada iglesia que ha sido salvada. Cada uno tiene un testimonio. Pero no caigamos en esto de acostumbrarnos a llevar un evangelio aprendido por nuestros amados pastores, por hombres, por predicadores, sino que sea un evangelio que realmente haya en nosotros una obra. Dios nos bendiga, Dios sea muy glorificado. Digno eres tu Señor de ser alabado. Creo que cada uno en su hogar también está diciendo gracias porque tú me salvaste, tú me levantaste cuando no tenía esperanza, cuando estaba totalmente perdido. Tú me rescataste, Señor, me hiciste una nueva criatura. Entonces en esta noche, la amada iglesia pentecostal en los 19 países engrandece el nombre del Señor. A mi Dios que vive y reina, a Él, solo a Él, le pertenece la honra y la gloria y la alabanza. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.